¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Yo soy Rocío Pereira y el día de hoy vamos a conversar con Susana Chávez sobre distintos temas de coyuntura que han ocurrido en este mes relacionados a los derechos de las mujeres. Recordemos que este mes ha sido el mes de la mujer, se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer y hay varias cosas que han sucedido. Bueno, primero vamos a introducir a nuestra invitada. Susana Chávez es obstetra, es directora ejecutiva y fundadora de Promsex, es también especialista en salud pública y derechos sexuales y reproductivos. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal, Rocío? Muchísimas gracias por esta oportunidad y muy contenta de estar acá. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, como decía, vamos a conversar sobre varios temas, ¿no?, relacionados a nuestros derechos, ¿no?, sobre el tema de violencia hacia la mujer, también sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre tu opinión sobre el gobierno, si existe alguna política de género o no. Y empezando por lo más sonado, ¿no?, lo que ha acontecido en días recientes, el caso muy lamentable, ¿no?, del feminicidio de Katherine Gómez, ¿no?, una joven que fue quemada viva en el espacio público por su agresor y que ha levantado, y que bueno, lamentablemente ha fallecido, y que ha levantado muchos temas, ¿no? Este no es un caso atípico, es un caso que se suma ya a los más de 30 que han sido reportados en este año de feminicidios y que nos dice mucho sobre cómo actúa el sistema de justicia. Si puedes también comentar un poco sobre las lamentables declaraciones de la ministra de la Mujer. En fin, que nos comentes un poco cuál es tu sensación sobre este caso y por qué no es pues un caso aislado. Sí, definitivamente creo que es bien importante lo que tú dices respecto a que no es un caso aislado. Uno no puede comenzar a mirar, digamos, como el tema, bueno, son 30 fallecidas, hay más fallecidas seguramente por accidentes de tránsito o por otras causas, porque estas situaciones simplemente no deberían existir. Entonces, y porque además muchas de estas situaciones se dan en un contexto de personas conocidas. En este caso, el agresor tenía una relación cercana con la víctima, lo que hace pues que esta sea una situación de altísima vulnerabilidad. Y refleja además que la tolerancia, la violencia en la que estamos sumergidos y sumergidas nos llevan simplemente a admitir, sí, como actos definitivamente extremos, como lo que ha ocurrido con esta joven, pero además creo que lo más difícil y triste es que esto sea como la noticia, o sea, que tengamos en estos casi 3 primeros meses ya bordeando un asesinato cada 2 días de mujeres, es de verdad algo que debería llamarnos la atención y sobre todo comenzar a entender qué está fallando. O sea, nada de esto es un tema gratuito. ¿Y qué está fallando? Creo que sí lo tenemos al frente y deberíamos verlo como que en los últimos años se ha agudizado enormemente todo lo que ha significado las políticas que tienen que ver con la igualdad de género. Entonces, hemos quedado en un estado en que las políticas se plantean en el papel, pero que no se trasladan a la vida cotidiana de la gente. Y además vemos inclusive corrientes contrarias o opositoras a estos pocos avances que hemos ido acumulando en estos últimos 50 años. Porque también hay que reconocer que el asesinato de mujeres, la violencia, no son temas de nuestra época. Lo que son temas de nuestra época es la visibilidad que antes no teníamos. Entonces, frente a eso, sí tenemos que lamentar que en vez de avanzar, inclusive en este lento proceso que ha sido avanzar para reconocernos como personas con derechos, hay ahora corrientes absolutamente opositoras a estos avances y que quieren retrotraernos primero a que entendamos que estos crímenes son crímenes particulares, son crímenes que ocurren
en determinadas personas o en mujeres que no supieron elegir su pareja, tal como lamentablemente lo ha mencionado la ministra de la Mujer, lo que es absolutamente inaceptable, o a creer que estos son hechos que se pueden conciliar y que se pueden arreglar al interior del hogar. Entonces, porque lo que está por encima es este absurdo que la familia está por encima. Entonces, creo que sí, estamos en un momento muy complicado, porque además, aparte de estos hechos, también ya vemos casi en el acúmulo que corresponde por el periodo congresal la cantidad de leyes que se oponen a cualquier avance. Es lamentable, Ruth. Sí, sí, en un momento vamos a entrar en eso también. Y es ciertamente lo que tú dices, ¿no? Este no es un caso atípico, sino que quizás suena mucho por lo escalofriante que es, por lo espeluznante que es, pero se suman otros casos que también estamos viendo en estos días de violencia hacia la mujer, ¿no? Hemos visto cómo hace poco un llamado influencer ha reconocido públicamente que participó de una violación grupal. Hemos visto también como una niña, ¿no? En la selva ha sido brutalmente atacada, prácticamente le han partido el cerebro por negarse a ser violada, y así, ¿no? Pero un poco la pregunta sería, o sea, estos casos siempre ocurren, no es que ahora estemos viviendo tal vez un momento pico, sino que tal vez ahora hay más notoriedad mediática en torno a esto, ¿no? Pero siempre ocurre también todos los años de que hay como un momento pico donde de pronto hay mayor atención mediática sobre esto, ¿no? Pero no quiere decir de que no ocurra siempre, ¿no? Entonces, un poco la pregunta sería, ¿por qué no hay un avance sobre estos temas, ¿no? ¿O qué tanto hemos avanzado? ¿O tú ves que en verdad el avance, que estamos igual, ¿no? ¿Y qué faltaría realmente para que podamos avanzar y, como tú dices, pasar del papel, ¿no? De lo que está en la norma, de lo que está en las políticas, a la realidad, ¿no? En temas de prevención de violencia hacia la mujer. O sea, yo creo que sin duda hemos avanzado en muchos campos. Yo creo que negarlo sería como ignorar que la vida de mi madre es distinta a mi vida y la vida de mi hija es probablemente también diferente a la mía. El asunto es que estos avances son todavía profundamente desiguales. Y son profundamente desiguales en función del grupo al que uno pertenezca, de la clase social en la que uno está inserta, pero también de este espacio social para admitir que este tipo de desigualdades son inaceptables. Probablemente hay ambientes, espacios, grupos sociales donde se han logrado mayores niveles de igualdad, pero hay espacios sociales todavía que no. ¿Y esto qué cosa es lo que te está indicando? Lo que te está indicando es que todavía la inversión del Estado, digamos, el esfuerzo por que tengamos a erradicar la violencia, pero también a efectivamente generar igualdad de condiciones para que las mujeres también puedan avanzar en su vida, en su proyecto de vida, en sus diversas autonomías, todavía hay un trabajo sumamente débil. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, nosotros tenemos hace varios años una política de transversalización de género. Es decir, donde todas las instancias del Estado deberían tener indicadores que te den cuenta que desde su quehacer de sector están reduciendo digamos, desigualdades. Y eso pasa por todos los sectores. O sea, ¿cuánto se está reduciendo la desigualdad en el trabajo de las mujeres? En el tema salarial, en el tema del tiempo libre, en el tema de los ascensos, en el tema de la carrera pública. Y uno va a ver que allí los esfuerzos todavía son insuficientes. Y si más aún, por ejemplo, tú planteas cuánto se ha logrado insertar dentro de los espacios laborales, espacios libres de violencia hacia la mujer. Y vamos a ver acusaciones de ministros, de altas autoridades o de funcionarios involucrados en acoso, ¿no? Mujeres que todavía denuncian esta situación como un hecho. Y a pesar que está en la ley que todos los espacios laborales tienen que tener medidas y
mecanismos para erradicar esa violencia, el propio Estado no lo cumple. Entonces, este hecho hace que las leyes no sean sentidas, no sean percibidas como una contribución de mejora. Entonces, no se defienden estas leyes. Entonces, se cambian, se transforman. Y esto tiene que ver muchísimo con la voluntad política del Estado, y hasta ahora, lamentablemente, esa voluntad política ha sido eminentemente declarativa. Ciertamente, sí, no, muy interesante lo que nos cuentas y sobre las desigualdades que vivimos las mujeres, además, cómo vivimos de manera diferenciada estas violencias, ¿no? Bueno, ahora pasando a otro tema, mencionabas tú hace un momento el Congreso, ¿no? Y algunas iniciativas con las que siempre ya no sé si nos sorprenden, pero bueno, hay una reciente, un proyecto de ley, ¿no? Que reconoce derechos al concebido, ¿no? Es un proyecto de ley que modifica un artículo del Código Civil para otorgar derechos fundamentales al concebido. Quisiéramos saber un poco cuál es tu opinión sobre este proyecto de ley, qué es lo que pone en riesgo, ¿no? Se habla un poco del aborto terapéutico, que nos comentes un poco cuáles son sus implicancias y qué es lo que va a pasar también, si es que ves si se va a aprobar o no. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, este es un proyecto en realidad que se junta a otros proyectos más. Este famoso proyecto de la congresista fujimorista, no me acuerdo ahorita el nombre de ella, pero es el asunto, Rosa Barbarán, el asunto de la protección de la gestante. Es decir, todos los elementos que lo que están buscando es, digamos, cambiar una definición que ya nuestras leyes lo tienen desde 1924. ¿Qué cosa decía esa ley en 1924? El concebido, digamos, es sujeto de derecho en cuanto a todo aquello que le corresponde. Y ese tenía una concreción, tiene una concreción en el Código Penal, que dice, ok, el aborto es un delito, pero hay excepciones que el Estado reconoce. ¿Y por qué reconoce esas excepciones? Porque lo que dice es, está bien, hay que proteger el embarazo, ojo, pero no hay que sacrificar a la mujer que lleva ese embarazo. Entonces, esta conexión de que uno no puede exigir sacrificios extremos a alguien porque no lo hace en ninguna otra circunstancia de la vida, es que nos ha dado este manto protector, entre comillas, porque es mínimo, elemental, miserable, podríamos decir, porque no mira otros aspectos de la vida, ¿no?, de las mujeres, para que ellas no sean obligadas a llevar un embarazo aunque les cueste la vida. O aunque esto no lleve un embarazo que les signifique un daño grave y permanente para su salud. Porque se comprende que esta mujer tiene proyecto de vida, tiene otros hijos que criar probablemente, tiene una vida por delante y no se le puede negar ese derecho. A nadie se le niega. O sea, no hay ninguna otra circunstancia que se pueda obligar a hacer esto. A un hombre no se le obliga a donar su riñón a la fuerza para salvar la vida de su hija o de su hijo. Pero a las mujeres es el único caso, y a las mujeres gestantes, porque no se obliga a la madre que ya tiene hijos, no se obliga en ninguna circunstancia, no se obliga a la abuela, no se obliga a ningún familiar. Entonces, esto realmente los señores del Congreso quieren revertir, y efectivamente lo que pretenden ahora es decir, ok, el concebido no solamente es sujeto de derecho, es otra persona. Y declarar como otra persona realmente algo que ni siquiera la ciencia respalda, porque fíjate, ¿qué te dice la ciencia? La ciencia te dice, ojo, no todo producto de la concepción va a desarrollarse
como embrión. No todo embrión va a desarrollarse como feto. Y no todo feto llega necesariamente a nacer. Entonces, son estas circunstancias en que nosotros vamos, desde nuestros orígenes, digamos, ganando condiciones. Y lo que sí nuestra ley y nosotras reclamamos y demandamos es la salud prenatal. Entonces, nosotros sí creemos que hay condiciones y derechos prenatales, ¿no? Pero que eso no separa a la madre, separa a la mujer. Entonces, lamentablemente, esto sí llevaría el reconocimiento de este proyecto de la congresista Aguayo, sí llevaría a crear un conflicto donde no hay conflicto. Y el conflicto definitivamente va a ser, el médico va a decir, ah, no, a mí no me parece que esto se vaya así. Ya la mujer no tiene derecho, porque además no tan solo le quita el derecho a decidir, sino dice, ¿saben qué? Lo que la ley reconoce hoy día que es la mujer la que decide si se sacrifica o no. Ella dice, no, la mujer ya no es la única que decide el cónyuge y que decida la familia hasta el segundo grado consanguíneo. O sea, ¿tú te imaginas una asamblea familiar para decidir si una mujer interrumpe el aborto, el embarazo, por tener cáncer? ¿Te imaginas? Y si a alguien se le ocurre decir no, ay, pobrecito, mejor no. O sea, esa es la situación en que nos están colocando. Muy, muy alarmante, ¿no? Y es parte de esta corriente que tú mencionabas, ¿no? Que agrede nuestros derechos, esta corriente política, ¿no? Que, o sea, no es una cosa casual, ¿no? Es parte hay una intencionalidad política detrás, ¿no? Y bueno, hay un tema relacionado con lo que estamos discutiendo y es la píldora del día siguiente, ¿no? O el anticonceptivo oral de emergencia. Hace poco leía un artículo tuyo donde mencionabas que estaba en debate y que el TC, el Tribunal Constitucional, tenía que decidir si esta píldora iba a seguir siendo parte del kit de emergencia que el ministerio entrega, ¿no? Ante casos de violación, ¿no? O no, ¿no? Entonces, coméntanos un poco qué es lo que pasó finalmente con este tema y también cómo es que se relaciona con esta discusión mayor. Sí, mira, bueno, lo primero que te quiero decir es que lamentablemente, a pesar de todas las evidencias, las opiniones médicas, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dicen la FDA, que es la que define en Estados Unidos el tema de los medicamentos, todos ellos dicen que no interfiere con la anidación, que es, digamos, el inicio del embarazo. Todos dicen eso, ¿no? Entonces, nuestros 6 magistrados están todavía pensando que esta situación no termina de definirse, porque todavía no se ha dictado la sentencia. Entonces, como todavía no ha dictado la sentencia, lo que nos está indicando es que no llegan a un acuerdo. Y eso es muy lamentable, porque si ellos llegan a un acuerdo que pone en espalda a la ciencia, van a tener que retirar, porque es el ministerio el único prohibido a distribuir la anticoncepción oral de emergencia, no las farmacias. Pero sí, ya no tendríamos los kits de atención de la violación sexual, y entonces todas las víctimas de violación que llegan al ministerio y que no pueden pagar y que no reciben información, tienen que asumir el riesgo de un embarazo como resultado de una violación. Entonces, esto es de verdad sumamente lamentable. Estamos esperando todavía la decisión del Tribunal Constitucional y esperamos que algo de sentido común pueda prevalecer. De acuerdo, sí, ¿no? Además que sería, no sé, una vergüenza internacional, ¿no? Uno de los pocos países. Seríamos el único país de toda América Latina que tiene prohibida la anticoncepción oral de emergencia. Porque Honduras, que era el país que lo tenía hasta hace pocas semanas, ha levantado ese veto y lo ha incorporado a la política pública, entonces solamente quedaríamos en Perú.
Sí, ¿no? Que ya sería el extremo de la vergüenza. Pero bueno, ahora pasando un poco a otro tema, hemos hablado del TC, del Congreso, pero queremos también saber tu opinión sobre el Ejecutivo, ¿no? Sobre el gobierno de la señora Dina Boluarte. A ver, en principio, si es que crees que en general hay alguna política de género en su gobierno, ¿no? Se decía que con Castillo ya estábamos mal, ¿no? Que había muchos retrocesos, ¿no? Cada nombramiento de la ministra de la Mujer era cuestionado. Eh, Además que no había pues un real compromiso con el tema, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre este gobierno, ¿no? ¿Crees que hay alguna política en curso? Hace poco se ha presentado las políticas del gobierno y no se mencionaba el tema de género. ¿Cómo ves tú en general, en una primera apreciación? Es terrible porque yo creo que la precariedad de este gobierno inclusive ha llevado a hacer alianzas con los sectores más conservadores. Eso no significa que Castillo lo haya hecho mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Y también Castillo puso en medio de la agenda sus negociaciones también con las políticas que afectaban a las mujeres. Y ahí muy débilmente a veces se defendía el Ministerio de la Mujer como nombre y algunas cuestiones que eran más actos públicos y esfuerzos, no hay que negarlo también, de algunas de las ministras que llegaron y que efectivamente tenían un compromiso, pero que tenían que luchar con una corriente al interior del gobierno tremendo, no tan solo de corrupción, no tan solo de falta de visión política, sino además de homofobia, de misoginia y de todo lo que pueda significar en ese entonces. Esto no es distinto. O sea, el actual gobierno también ha visto digamos, como una necesidad imperiosa para sostenerse estos arreglos. ¿Y con quién está arreglando? Justamente con sectores que desde el Ejecutivo, desde el Congreso, están promoviendo definitivamente posturas sumamente contrarias. El día de hoy hay una reunión supuestamente enorme, no lo sé muy bien, donde se ha invitado al partido Vox de España. Vox de España en el Perú para decidir y para influir sobre políticas. ¿Y sobre qué decide Vox de España? Sobre políticas centrales de políticas de género. Entonces, sí se molestan porque hay este espacio de Río y qué sé yo, ¿no? O de los espacios de izquierda, o la ideología comunista, como algunos dicen, pero esta ideología perversa que nos lleva, digamos, a un total retroceso y a una afectación de las mujeres, no se dice nada. No, por favor, sí hay ejemplos en el mundo de lo que significa el derecho, la pérdida de derecho de las mujeres. Los países musulmanes de ascendencia religiosa es un claro ejemplo que antes eran países en que las mujeres habían conseguido determinadas libertades y cómo la han ido perdiendo. No sé si vamos a llegar a esos extremos, creo que no lo vamos a permitir como sociedad, pero hay una imagen de llevar a nuestro país a un oscurantismo muy fuerte. Un ejemplo de estos personajes con los que se rodea la señora Dina Boluarte es el ministro de Educación, ¿no? Y ahí hay varias cosas que decir, ¿no? Sin duda, todo el retroceso que hay en el tema de la educación basada en un enfoque de género, pero también salió a la luz estas declaraciones nefastas que tuvo en torno a las mujeres aymaras que salían a las protestas con sus hijos y cómo él casi las comparaba con animales, ¿no? Entonces, un poco tu apreciación sobre esto y por qué es que no pasó nada. Sí, no, yo creo que es una muestra clara sobre quiénes se están rodeando y efectivamente creo que el ministro de Educación, que viene además de los tiempos más oscuros de corrupción dentro del sector educación y que ahora retoma justamente en la época aprista, y creo que es un caso bastante conocido, ¿no? Con lo que fue el ministro de ese entonces, el ministro Chang.
Entonces ahora lo tenemos nuevamente de retorno y que efectivamente es tremendamente opositor al enfoque de género, pero también es un fiel creyente que el Estado es ineficiente para brindarle educación. Entonces, yo creo que con él tenemos doble peligro. Tenemos a un ministro que, por un lado, no cree en el rol transformador del Estado y, por lo tanto, cómo el Estado puede generar el único piso de igualdad con la educación pública, en donde todos y todas podemos confluir, hijos de familias disfuncionales, hijos de familias pobres, hijos de familia, de todos los tipos de familia. La escuela pública es un espacio donde no te van a calificar si eres pobre o no pobre, como sí ocurre en salud, y cualquiera podría ir a la escuela. Lo que pasa es que la escuela pública está muy afectada por varios años. Ese señor lo que pretende ahora es todavía más empobrecer a la escuela y plantear además que pudo ser una oportunidad de generar mayores recursos, mejores condiciones, es estimular a que se retorne a la escuela privada, por eso son los bonos, y generando pues otra vez este empobrecimiento en la educación. Lo tenemos, o sea, por doble lado el peligro. Por un lado, por su enfoque mercantilista, pero también por su enfoque absolutamente opositor a la igualdad de género y en ver a la educación una oportunidad de transformación. Bueno, estamos repasando cada uno de los actores y pareciera que no hay, no hay buenas noticias, ¿no? Todos son contrarios al avance de los derechos de las mujeres y de las diversidades también, por supuesto. Bueno, Susana, finalmente yo quisiera preguntarte, ya para cerrar, ¿cuál es tu opinión sobre esta famosa frase, ¿no? que los movimientos feministas han levantado, ¿no? De que Dina no es la primera presidenta mujer del Perú, sino es la primera dictadora, ¿no? Un poco también en respuesta al uso que ella hace de su condición de mujer, ¿no? Que ella dice, me atacan por ser mujer, en fin. Y la respuesta del movimiento es ¿no? Tú no eres la presidenta, tú no eres presidenta mujer, tú eres la primera dictadora. Ya para cerrar, ¿cuál es tu apreciación sobre esta frase y tu balance del gobierno? O sea, yo creo que estamos ahorita ante un gobierno precario que se está tratando de imponer y utilizando también la fuerza pública. Creo que todavía el tema de dictadura tienen otros componentes, pero yo no niego que podríamos estar en un camino a la dictadura. Entonces, entiendo la expresión, entiendo la rabia, pero también entiendo, digamos, que las circunstancias en las que estamos, porque de hecho creo que Castillo, desde mi punto de vista, también ha marcado una ruta muy nefasta en el Perú. Y no olvidemos que es Castillo también quien nos deja a esta presidenta. Entonces, lo digo para colocarlo porque aparece en un lenguaje de ese tipo como que si fuese un tema de dictadura en contraposición a lo que acabamos de dejar. Y nosotros venimos en una crisis ya desde el 2006, pero también tenemos un rol nefasto que marcó Castillo y definitivamente en esta presidenta, perdón, yo no veo distinto. Y sí veo un camino muy peligroso a cómo nos vamos a quedar, digamos, en estas circunstancias y en esta situación hasta el 2006. Entonces, sí quisiera yo matizar, en todo caso, mi opinión en ese sentido, ¿no? Bueno, Susana, muchas gracias. Gracias por tu participación. No, gracias a ti. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Hemos estado con Susana Chávez, especialista en temas de género. Hemos podido conversar sobre muchos temas de coyuntura relacionados a los derechos de las mujeres. Si les gustó el programa, por favor, compártanlo. Y bueno, con ustedes será hasta la siguiente oportunidad. Gracias.